Hola a todos y todas. En esta clase de hoy vamos a ver algunas cuestiones vinculadas al proyecto de investigación para la elaboración de un plan de tesis, tratando de enfocar la mirada o de concentrarnos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la elaboración del marco teórico. Por supuesto vamos a continuar viendo los diferentes puntos de un plan de tesis, pero vamos a tratar de enfocar la mirada en la cuestión del marco teórico para poder transmitir la importancia que tiene la elaboración de ese marco teórico en relación a la construcción del problema de investigación. Vamos a compartir pantalla. Bueno, en la clase anterior vimos algunas cuestiones vinculadas al diseño y el proyecto de investigación. Señalamos entonces la tensión que existe entre dos polos, entre el polo más estructurado, diseños más estructurados, de proyectos de investigación más estructurados, en los cuales hay un conjunto de decisiones que tienen que ver con la construcción del objeto, con la selección de la muestra, con las decisiones vinculadas a la técnica, con el análisis que están definidos de antemano y no se cambian a lo largo de la investigación, mientras que encontramos, y que están asociados a los métodos cuantitativos, mientras que en el otro polo tenemos los diseños emergentes, que son diseños en los cuales, digamos, el investigador va al campo sin tener claridad respecto de lo que quiere investigar, y es entonces en el campo donde, haciendo trabajo de campo, donde surge el problema de investigación, donde surgen las preguntas, etc. Y entre estos dos polos encontramos el diseño más habitual para el planteo y la elaboración de un plan de tesis, que es el diseño flexible, en el cual, como decíamos bien en la clase anterior, se diseñan un conjunto de decisiones que tienen que ver con cómo se construye el problema, cuál es el problema de investigación, cómo se decide la muestra, es decir, a las decisiones vinculadas a la selección, a quiénes van a ser decisiones vinculadas a quiénes voy a incorporar en la investigación, si a personas, si a instituciones, si a documentos, decisiones vinculadas a la recolección, es decir, con qué técnicas de investigación voy a trabajar, con qué abordajes metodológicos y con qué técnicas, y finalmente decisiones vinculadas al análisis, es decir, cómo voy a analizar la información que voy a construir. Y vimos que los elementos claves de un plan de tesis podían ser estos, ¿no? El título, el resumen, el tema y el problema, los objetivos, las indagaciones preliminares, el estado de la cuestión o el marco de antecedentes, la justificación, el marco teórico, los aspectos metodológicos, el plan de trabajo, el cronograma, la factibilidad y la bibliografía. Hasta ahora hemos visto entonces los puntos que están en verde, es decir, el título, el resumen, el tema del problema, las indagaciones, los objetivos y las indagaciones preliminares, y nos vamos a concentrar en esta clase en cuestiones que tienen que ver con el marco teórico, fundamentalmente, y después vamos a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la justificación, los aspectos metodológicos, el plan de trabajo, el cronograma, la factibilidad y la bibliografía. La idea es entonces poder dar un panorama amplio de cómo se piensa un plan de tesis, enfocando en esta clase la mirada en la teoría y en la elaboración del marco teórico que implica la elección de ciertas teorías. Y digamos, la idea va a ser tratar de vincular esa idea de marco teórico a la construcción del problema de investigación. Vamos entonces a ver el lugar de la teoría en la investigación cualitativa, aunque también vamos a mencionar algunas cuestiones de la investigación cuantitativa y en el proyecto de investigación. A ver, cuando pensamos en teoría podemos pensar en múltiples significados. Podemos pensar que la teoría refiere al pensamiento de un autor o de una corriente de pensamiento, por ejemplo, la teoría marxista, la teoría psicoanalítica, las teorías del aprendizaje, etc. Otra forma de pensar la teoría es pensar en obras de diversos autores relativos a una temática. Por ejemplo, la teoría de la democracia, la teoría de la dependencia, etc. También existen las teorías metodológicas, que implican la construcción de lo que se llaman las teorías de alcance medio. Y también se pueden pensar las teorías vinculadas a
la idea de paradigma. Existe un paradigma que tiene una teoría, y entonces si yo adscribo a un paradigma, voy a adscribir a una teoría. Bien, pero digamos, lo importante es que la teoría y el método conforman una unidad constitutiva del quehacer científico, donde la teoría establece un marco conceptual, dentro del que se desarrolla el método, y este a su vez fija el horizonte de aplicación de la primera. Vamos a ver un poco de qué se trata esta afirmación. Primero, si tenemos que conceptualizar, digamos, la idea de teoría, podemos decir que una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones interrelacionadas entre sí que presentan de manera sistemática las razones de por qué se da un fenómeno. Entonces, la idea es explicar el por qué y el cómo. La teoría empieza a explicar ese qué y cómo. Entonces, ¿cuál es la función de la teoría? Explicar, sistematizar y en algunos casos predecir algunas cuestiones. ¿Y qué potestad tiene la teoría? Pues la teoría tiene, digamos, una capacidad explicativa, una capacidad de sistematización y de predecir, como decíamos, y también tiene una consistencia lógica, se articula de alguna manera con algunas miradas sobre lo que se quiere estudiar. Tiene una perspectiva, un grado de generalidad, es decir, yo puedo seguir una teoría desde la perspectiva marxista, o una teoría de la perspectiva weberiana, una teoría de la perspectiva de Louvet, por ejemplo, ¿sí? Y también tiene capacidad heurística la teoría, en el sentido de que tiene la capacidad de generar nuevos interrogantes, de preocuparse por construir nuevos interrogantes. Y después tiene la idea también de parsimonia, de la repetición para la construcción de generalidades. Entonces, la teoría tiene relación con la formulación del problema de investigación y también con los datos. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso el problema de investigación, en ese problema de investigación aparecen conceptos. Y esos conceptos no son en el aire, no es que yo los puse porque los puse, sino es porque conozco y sé que detrás de esos conceptos hay teorías que sustentan esos conceptos. Entonces, las teorías se encuentran implícitas en la formulación del problema de investigación. Si yo digo, por ejemplo, que voy a analizar la experiencia docente de profesores de escuelas secundarias, bueno, yo estoy hablando de que voy a analizar la experiencia docente. ¿Y de dónde? De docentes, de profesores de escuelas secundarias. Entonces, el marco conceptual, la perspectiva teórica que yo voy a seguir tiene que ver con la experiencia docente. Entonces voy a tener que buscar conceptualizaciones y perspectivas teóricas que incluyan esas conceptualizaciones que nos hablan de la experiencia. Y también la teoría se relaciona con los datos. En algunos casos la teoría se utiliza para contrastar con los hechos. Por ejemplo, datos que se construyen a partir de la teoría. Eso implica, por ejemplo, que yo tengo una teoría, voy a sostener una teoría, y voy a hacer investigación para contrastar esa teoría. Es una mirada un poco deductiva. Ahora vamos a ver las diferentes miradas que se relacionan con las teorías. Y en otros casos, con la intención de generar nuevas teorías. O sea, yo relaciono la teoría con los datos porque quiero generar nuevas teorías. Entonces, la teoría se construye a partir de los datos. Son los datos los que me permiten pensar algunas teorías. Dentro de la teoría, podemos pensar que existen tres elementos fundamentales que constituyen el marco para el desarrollo metodológico de las teorías. Uno de los elementos, una de la importancia de los elementos es, esperen que me fui acá, tiene que ver con fijar los límites del conocimiento histórico en cada momento. En realidad, digamos, lo que hace la teoría es enmarcar el conocimiento que yo voy a generar. Si yo digo que voy a trabajar con experiencias, estoy conceptualizando, estoy recortando y diciendo que voy a trabajar con la experiencia. Si yo voy a trabajar con la experiencia, no voy a trabajar con la idea de identidad, como veíamos anteriormente en la otra clase. Entonces, voy a trabajar con la idea de experiencia. Eso me permite una demarcación de límites del conocimiento que yo puedo construir.
Es decir, la teoría fija el punto de partida de la mirada y el horizonte cognitivo, a veces para la producción de nuevas teorías. Muchas veces yo digo, bueno, voy a trabajar con la idea de experiencia, siguiendo a un autor, la mirada de la experiencia de Duet. Y entonces conceptualiza esa experiencia a partir de diferentes categorías que pertenecen a esa idea de experiencia, o que se vinculan con esa idea de experiencia. Pero supongamos que voy al campo y encuentro que hay diferentes experiencias y puedo generar una nueva teoría sobre la experiencia docente, ¿sí? Entonces, tienen la capacidad de propiciar la construcción de nuevo conocimiento. Por otro lado, existen criterios de relevancia de las teorías, es decir, permiten establecer los límites de los problemas de investigación y recortar qué se podrá estudiar y qué no de dicha perspectiva teórica. Si yo digo que voy a estudiar experiencia, no voy a estudiar identidad. Entonces, estoy recortando, delimitando el problema de investigación desde la teoría. ¿Sí? Yo estoy diciendo, voy a hacer un análisis de la experiencia docente de profesores de escuelas secundarias. Bueno, estoy diciendo que voy a trabajar con la experiencia, no con las trayectorias educativas de los docentes de escuelas secundarias, que sería otra mirada, la mirada de trayectorias. Entonces, depende mucho, digamos, de la construcción teórica que se haga, el recorte del problema que hagamos. Y es importante entonces saber que cuando nosotros estamos formulando el problema de investigación, estamos utilizando determinadas categorías que se corresponden o que pertenecen a diferentes perspectivas teóricas. Y entonces estamos tomando una posición teórica concreta. Y estamos insertándonos en ese campo disciplinar desde esa mirada teórica. Y tercer elemento, entonces, son las categorías, que son códigos interpretativos de la realidad y que orientan la mirada hacia determinados aspectos y problemas. Dentro de una teoría puede haber distintas categorías, y yo quiero trabajar con algunas categorías y no con otras. Entonces puedo hacer un recorte de esas categorías, en el marco de esa teoría. Pueden elaborarse sistemas de categorías que permiten abrir un puente entre la teoría y la metodología. Y allí vamos después a ver en un rato un ejemplo en el que uno puede pensar categorías en el marco de una teoría que darían lugar a determinadas actividades metodológicas. ¿Sí? Entonces hay la articulación entre esa teoría que se vincula con el problema de investigación, pero que también se vincula con la metodología, ¿no? Articulando un poco, como decíamos en la clase anterior, a la pregunta de investigación, al problema de investigación como corazón de la investigación que dialoga con los diferentes puntos del plan de tesis. Entonces, ¿qué lugar juega la teoría cuando hacemos investigación cualitativa? Bueno, tenemos tres posibilidades. En realidad es también cuando hacemos investigación cuantitativa. Lo que sucede es que habitualmente las reflexiones tienen que ver más con la investigación cualitativa, pero también aquí hemos puesto algunas cuestiones vinculadas a la investigación cuantitativa. Entonces, una de las posibilidades es que la teoría se sitúa en el principio, al principio de la investigación para orientar el proceso de investigación. Y en las investigaciones cuantitativas permite inferir conclusiones a partir de algunas premisas, que esto es el razonamiento deductivo. Si yo parto de una teoría, por ejemplo, la teoría de la experiencia, y voy a sostener como hipótesis de trabajo que la experiencia docente se centra en la experiencia educativa que se tiene, ¿no? Como alumno. Los docentes basan su experiencia docente en la experiencia que tuvieron como alumnos. Supongamos que esa es la hipótesis. Y entonces van a seguir esa hipótesis con esa idea de experiencia y van a ir al campo a comprobar o a refutar esa teoría. Esa es una forma. También la teoría se puede situar al final de la investigación, como resultado del análisis de los datos orientando el desarrollo del conocimiento teórico sustentado empíricamente, que tiene que ver más con un razonamiento inductivo, es decir, yo parto de, y esto se vincula más con el diseño de investigación emergente que decíamos, parto de ir a hacer trabajo de campo sin una pregunta de investigación, sin claridad respecto a esa pregunta de investigación, y voy construyendo el problema de investigación. Y a su vez voy construyendo datos, información. Y esa información me permite luego llegar a unas conclusiones que pueden ser generalizables para poder construir teoría. Ese sería el razonamiento inductivo, ¿sí? Bien.
Y luego tenemos la teoría, y digamos, la teoría y la información empírica se relacionan como un proceso de mutua retroalimentación. Es decir, la teoría guía parcialmente la obtención de información, y a medida que se va obteniendo datos, se van modificando los elementos teóricos que no encajan. Esto es un razonamiento abductivo. Es decir, yo parto de un marco teórico, parto de un conjunto de teorías, o de una teoría, y cuando voy a ese trabajo de campo, empiezan a aparecer nuevas dimensiones analíticas que yo no había considerado originalmente. Y entonces empiezo a construir esas dimensiones analíticas como categorías, y empiezo a buscar cuáles son las teorías que hay, o que acompañan estas categorías, y entonces en la investigación definitiva, cuando yo presento la tesis doctoral, presento una articulación de miradas teóricas, una articulación de teorías, porque eso apareció en el campo. Entonces hice un diálogo entre lo que yo como investigadora tenía como conceptos y como teorías que había establecido para mi investigación, y aquellas categorías y conceptos que aparecieron y teorías que aparecieron como resultado del trabajo de campo. Recordemos que esto sucede habitualmente en una posición más cualitativa, igual que el razonamiento inductivo, en el cual uno está abierto al mundo de posibilidades, está abierto a conocer el mundo de representaciones del otro. Entonces, esa es otra manera de pensar la teoría. Entonces, el razonamiento deductivo, que es el primero que habíamos visto acá, el primero, está orientado a la comprobación de la teoría seleccionada previamente. Es decir, yo parto de un problema de investigación y selecciono una teoría. Luego, el procedimiento analítico que voy a realizar depende un poco de que esa teoría sea comprobada, y para eso tengo determinadas premisas. Es decir, esta teoría me permite establecer estas afirmaciones teóricas, y voy a hacer trabajo de campo para confirmar o para refutar esas afirmaciones teóricas. Entonces, es un procedimiento analítico donde la verdad de las conclusiones depende de la verdad de las premisas teóricas. Es decir, yo voy a tratar de confirmar la verdad de esas premisas. Puede ocurrir que no confirme esas premisas y que encuentre otras cosas, pero, entonces refuto un poco esas teorías. ¿Cuál es la crítica que ha recibido esta mirada deductiva? Es que es limitada para generar nuevos conocimientos, porque es válida para la demostración, pero no para el descubrimiento. Si yo parto de un razonamiento deductivo, yo elijo una teoría. Recorto categorías en el marco de esa teoría. Pienso un trabajo de campo en el marco de esas categorías. Hago trabajo de campo y lo que hago es refutar o confirmar esas premisas teóricas vinculadas con las categorías. Es decir, yo recorto una perspectiva teórica. En el marco de esas perspectivas teóricas tengo ciertas categorías. Por ejemplo, dentro de la teoría de las clases sociales, sigo la perspectiva de Max Weber sobre que las clases sociales se configuran en la relación con los otros. ¿Sí? Entonces, las categorías va a ser la categoría relacional, la relación entre las clases sociales. Esas son las categorías dentro del marco de la perspectiva de las clases sociales, las relaciones entre las clases. Y voy a hacer trabajo de campo tratando de buscar, identificar que las clases sociales se configuran en esa relación con la otra clase social. Ahora, quizás lo que yo encuentro es que la clase media no se relaciona, no tiene vínculo con la clase trabajadora, la clase pobre. Entonces, no encuentro una relación, un vínculo en esa investigación. Y entonces yo no puedo confirmar esa teoría. Entonces, lo que yo hago es refutar la teoría. Pero supongamos que yo hubiera podido confirmar la teoría. No estoy diciendo nada nuevo. Estoy comprobando algo que ya sabíamos o se podía esperar que existiera. Pero no se está descubriendo nada nuevo. Para descubrir algo nuevo hay que pasar a otro tipo de procedimiento metodológico y otro tipo de procedimiento teórico. Entonces, si vemos el procedimiento que recién decíamos, ¿no? Establezco la teoría, adscribo una teoría. Dentro de esa teoría desarrollo algunas categorías o recorto algunas categorías dentro de esa teoría. Y la pongo a prueba a partir de un trabajo de campo empírico, ¿no? En este caso puede ser encuestas. Y lo que luego hago es compruebo si esa teoría se confirma o no se confirma. Ese sería el procedimiento, entonces,
del trabajo con la teoría en una investigación deductiva. ¿Qué pasa con el razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo está orientado al descubrimiento, a diferencia del razonamiento deductivo. La lógica es extraer, a partir del trabajo de campo, conclusiones válidas para el fenómeno planteado como objeto de estudio. Entonces, la idea es hacer trabajo de campo e ir encontrando categorías que permitan pensar teorías que emerjan de ese trabajo de campo. Y entonces, lo que permite de alguna manera es construir o descubrir nuevas teorías y tiene un carácter descriptivo y explicativo. Es decir, yo fui al trabajo de campo y supongamos que recorté la idea de hacer un análisis sobre las relaciones que se establecen en los comedores escolares. Y supongamos que yo hice el trabajo de campo y lo que pude observar es que las relaciones que se establecen en los comedores, no sé, estoy pensando, ¿no? Son relaciones de autoridad. Entonces yo podré establecer una teoría que hable de relaciones de autoridad en los comedores escolares. Y podré construir una idea de relaciones de autoridad en los comedores escolares basándome en el trabajo empírico que yo hice, en el trabajo de investigación de campo que yo hice. Eso sería construir una teoría inductiva. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tengo datos, hago trabajo de campo, observo la realidad de los comedores escolares y encuentro categorías. Yo digo, bueno, acá aparece la cuestión de la autoridad y dentro de la cuestión de la autoridad aparece la autoridad docente y la autoridad de la gestión educativa. Son diferentes subcategorías. Yo puedo decir en general que articulando esas categorías que hay una idea de autoridad que está fundada en la relación que se puede observar entre los directivos y los docentes. Y eso implica una generación de teoría. Voy a decir que la autoridad en el comedor escolar se genera a partir de la articulación de la autoridad docente y directiva. Entonces eso es generar teoría a partir de los datos que yo fui construyendo. Ese sería un procedimiento inductivo. Y dentro de este procedimiento inductivo hay diferentes autores que son conocidos, que han desarrollado y han propagado este tipo de investigaciones. Uno es Snaniecki, que propone un análisis detallado y profundo de los casos, ¿no? Del estudio de caso de investigación que se va a hacer. Por otro lado, Gleiser y Strauss, todos estos son investigadores pertenecientes a lo que se conoció como la Escuela de Chicago, que tuvo, digamos, un amplio desarrollo en el siglo XX en Estados Unidos. Gleiser y Strauss, que son los referentes de una perspectiva particular de la metodología cualitativa que se llama la teoría fundada en los datos, justamente, creen que se puede generar teoría a partir de lo que surgen los datos. Lo que Gleiser y Strauss van a decir es que el trabajo de campo se desarrolla mediante la comparación entre conceptos e instancias empíricas. Yo hago trabajo de campo, observo ese trabajo de campo, lo analizo y construyo categorías y teorías, buscando instancias que puedan poner en cuestión la teoría que va emergiendo. Yo puedo ir cuestionando eso que voy encontrando para poder decir cosas distintas. Puedo originalmente pensar que la autoridad estaba más centrada en el personal no docente de la escuela, y luego puedo ir descubriendo que en realidad esa autoridad no es así, está centrada más en la gestión educativa, la gestión de la dirección de la escuela y en los docentes. Entonces yo voy, digamos, de alguna manera cuestionando y construyendo teoría en función de lo que va apareciendo en el trabajo de campo. ¿Cuál es la crítica, digamos, que recibe esta perspectiva en relación a la teoría? Es el optimismo y la confianza excesiva en los poderes del trabajo empírico, en su información y por lo tanto en su capacidad de inferencia científica. Las críticas que recibió esta mirada es que en realidad hay como un excesivo optimismo respecto de que lo que aparece en el campo puede ser teorizado. Muchas veces aquello que aparece en el campo no puede ser teorizado, uno no desprende de un trabajo de campo la construcción de teoría. Y luego tenemos el razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo tiene el origen en lo que se llamó el pragmatismo americano,
cuyo principal referente fue Peirce. Para esta mirada, el punto de partida del procedimiento aductivo son las anomalías empíricas, o sea, ideas o formulaciones teóricas que permiten explicar algo que antes era inexplicable o poco claro. Entonces, la idea es que el investigador modifica o adapta su marco teórico en función de los hallazgos empíricos, a la vez que estos cambios en el marco teórico permiten interpretar conceptualmente los datos. ¿Qué significa esto? Que uno puede partir de un marco conceptual, de una teoría, porque para el armado, la elaboración de un proyecto de tesis, tiene que elaborar un marco teórico que se inscribe en una teoría. Pero puede suceder que cuando vaya a hacer trabajo de campo, aparezcan cosas distintas, que no implican refutar esa teoría, sino que esa teoría se puede articular con otras. Entonces, en ese caso, hay algunas teorías que emergen del trabajo de campo y algunas teorías que provienen de las ideas y perspectivas teóricas a las que adscribe el investigador. Y la idea es que se articulan, que esas ideas, digamos que esas teorías se fusionan. El producto final, el conocimiento teórico que se genera entonces, es el resultado de inferencias teóricas e inferencias empíricas, es decir, lo que el investigador trajo como perspectiva teórica más lo que apareció en el trabajo de campo que puede ser teorizado. Es decir, se promueve una articulación entre estas dos miradas y una retroalimentación de estas miradas para poder construir teoría. Entonces, ¿cuál es la lógica del procedimiento de la investigación abductiva? Se parte de una teoría, como el método deductivo. Yo parto de un conjunto de teorías y hago un conjunto de inferencias teóricas. Luego voy al campo y encuentro que mis datos empíricos me permiten a mí realizar ciertas inferencias empíricas, encontrar que esos datos me permiten pensar algunas cuestiones teóricas. Y entonces articulo la mirada teórica con la mirada empírica que me permite pensar cuestiones teóricas para hacer una generalización y una teorización. Entonces yo voy a construir una teoría que sea el resultado de la articulación entre el trabajo empírico y la mirada teórica que tenía originalmente el investigador. Hay como un diálogo permanente entre la teoría, el marco teórico y el trabajo de campo que se realiza. Entonces, la perspectiva abductiva está orientada al descubrimiento interpretado teóricamente y a la validación de los datos en términos teóricos. Ahora bien, dentro de un proyecto de tesis es necesario siempre delimitar un marco teórico. Es decir, las teorías existen y se utilizan de manera distinta. Desde la perspectiva deductiva, la teoría existe previamente al trabajo empírico, al trabajo de investigación. Desde la teoría inductiva, la teoría surge en el trabajo empírico. Desde la teoría abductiva hay una articulación entre la teoría de la que se parte y la teoría que se construye en el trabajo empírico. Ahora bien, más allá de esas teorías y de esa argumentación sobre cómo se construye la teoría y la importancia que la teoría tiene, es necesario saber que en el marco de un plan de tesis, uno tiene siempre que elaborar un marco teórico. Y ese marco teórico se inscribe en el marco de teorías, que muchas veces se articula. Es decir, los conceptos que yo voy a delimitar y a recortar en mi marco teórico se inscriben en teorías, no son conceptos en el aire que yo defino como a mí se me ocurre, agarrando a cualquier autor. Tengo que saber que los conceptos que yo defina en el marco teórico van a ser conceptos que se inscriben en el marco de teorías. Y que esas teorías habitualmente están vinculadas con los campos disciplinares en los que se trabaja. Y que esos conceptos van a estar orientando y delimitando el problema de investigación que yo sostenga. Una cosa, como decía, es trabajar a teorías del aprendizaje y otra cosa es trabajar las trayectorias docentes. Son miradas teóricas distintas que implican mirar empíricamente cuestiones distintas. Entonces yo tengo que saber que si yo digo voy a hacer un estudio de trayectorias docentes, voy a estar recortando la idea de trayectoria docente, se inscribe la idea de trayectoria social, el paradigma de la teoría de la trayectoria social, que se inscribe dentro de lo que es la perspectiva biográfica. Entonces, hay una adscripción de los conceptos a las teorías, y eso es importante considerar. Entonces, cuando yo recorto el marco conceptual,
en el marco de un plan de tesis, estoy adscribiendo a una teoría. Y el recorte del marco conceptual lo que va a permitir es orientar la investigación, es decir, bueno, si yo digo que voy a trabajar con trayectorias docentes, estoy tomando posición, diciendo, no voy a trabajar la experiencia docente, voy a trabajar las trayectorias docentes, y eso implica, estoy trabajando mirando desde este prisma, desde esta teoría, desde esta perspectiva en particular. Y eso limita el alcance, porque si yo voy a trabajar sobre trayectorias docentes, no voy a trabajar sobre experiencia docente, que es otra mirada. Entonces también y permite circunscribir en la investigación que voy a hacer. Y concentra el análisis, me voy a concentrar, por ejemplo, si fueran trayectorias, en lo procesual, en cómo va avanzando o cambiando esa trayectoria docente a lo largo del tiempo, porque esa es la idea central de la perspectiva biográfica en la cual se inscribe la perspectiva de las trayectorias docentes. Y además habilita la generación de hipótesis o afirmaciones, porque, digamos, si yo sigo la idea de trayectorias, voy a decir que los docentes tienen diferentes momentos en sus trayectorias, por ejemplo, ¿no? Como un supuesto. Supongamos que me interesa conocer cómo se configuran las trayectorias de docentes que trabajan en escuelas pobres en la Argentina. Y la respuesta a esa pregunta de investigación, que es la hipótesis, respuesta, es que esa configuración se realiza a partir de dos momentos en particular. Un primer momento que implica el acceso a un trabajo más precario, en el que van cambiando van teniendo distintos cargos suplentes, y un segundo momento cuando logran titularizar, y ya, digamos, tener solo un cargo con determinada cantidad de horas en una sola escuela. Y supongamos que esa es mi hipótesis, ¿sí? Es lo que yo voy a trabajar. Obviamente cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de lo que se llama hipótesis de trabajo. Es decir, las hipótesis no son definitivas. Yo no voy a comprobar algo al hacer trabajo de campo. No voy a hacer trabajo de campo para comprobar esa hipótesis. Es una excusa para pensar. Porque puede ser, como la investigación cualitativa es flexible, puede ser que yo encuentre que esa temporalidad son 3 tiempos. El primer tiempo, que es un tiempo más de trabajo en suplencias, un segundo tiempo, que es un tiempo más intermedio entre suplencias y titularidades, y un tercer tiempo que donde aparece la titularidad definitiva, por ejemplo. Y puede ser que eso aparezca en el campo, y yo voy a seguir trabajando a partir de eso, y voy a tomar eso como dato y como información. Y entonces voy a haber cambiado esa hipótesis original, porque lo que se espera es que uno parte de una idea, pero cuando hace investigación uno va complejizando y encontrando cosas nuevas, y eso es lo esperable de una investigación cualitativa. Entonces se trabaja con hipótesis de trabajo. Esas hipótesis de trabajo están también recortadas o atravesadas por la teoría y por el marco conceptual que yo voy a recortar, porque voy a estar diciendo, bueno, las trayectorias docentes están configuradas por 3 tiempos. Y eso es teoría, porque la perspectiva biográfica sostiene que las trayectorias se relacionan y se vinculan y se configuran a partir de diferentes temporalidades. Entonces estoy sosteniendo la teoría en esa misma hipótesis. Entonces la teoría y la construcción de conceptos en el marco de esas teorías me permiten a mí, digamos, elaborar hipótesis. Y es clave en tanto muestra nuestra toma de posicionamiento, es decir, yo voy a trabajar con trayectorias. Entonces no voy a trabajar con experiencia, que implica mirar otras cosas. Voy a mirar esto, pero no voy a mirar aquello. Y eso es conceptualmente una delimitación también, porque yo si digo trayectorias, estoy tomando posición. Estoy diciendo, mis lentes teóricas van a ser estas, y no van a ser otras. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo, para que quede un poco más claro, quizás. Supongamos que queremos una investigación sobre las representaciones docentes acerca de los aprendizajes de sus estudiantes. Queremos ver, bueno, cómo se configuran esas representaciones docentes sobre cómo aprenden sus estudiantes. Esta formulación de problema de investigación incluye la mirada de 2 teorías. La teoría de las representaciones sociales, al hablar de representaciones docentes, estoy hablando de representaciones sociales, y al hablar de aprendizaje, estoy hablando de las teorías del aprendizaje.
Supongamos ahora que nosotros tenemos que definir esto, ¿no? Es decir, bueno, digamos, mi investigación se va a inscribir en el marco de la articulación de estas dos teorías, que implican dos abordajes disciplinares distintos, que los voy a articular. Por un lado tenemos, entonces, y vamos a trabajar solamente con el ejemplo de las teorías de las representaciones sociales para que se entienda. Si yo digo, bueno, voy a trabajar con teorías del aprendizaje y teorías de las representaciones sociales. Si me enfoco ahora en las teorías de las representaciones sociales, puedo decir que parto de considerar que las representaciones sociales tienen una mirada clave en la articulación de los procesos educativos. Es decir, me permiten a mí mirar las representaciones sociales o mirar las representaciones de los docentes, me permiten a mí conocer mejor los procesos educativos. Y entonces, esta teoría, voy a decir yo, se nutre de diversos enfoques que se presentan actualmente en las teorías de las representaciones. Entonces, dentro de las teorías de las representaciones, en el marco de esa teoría de las representaciones, hay dos campos disciplinares que están en diálogo. El campo de la psicología y el campo de la sociología. Dentro del campo de la psicología está la idea de las representaciones sociales como algo procesual o como algo estructural. Y luego está la teoría de Deuze de las representaciones sociales, que es una perspectiva más sociológica. Y entonces, yo voy pensando en los diferentes autores que existen dentro de esa mirada, ese recorte de las representaciones sociales, de la teoría de las representaciones sociales. Y encuentro entonces que dentro de la mirada de la psicología se encuentran autores como Moscovici, Jodelet, Abri, que abonan a esa teoría, que escriben y se inscriben dentro de esa teoría y construyen esa teoría de las representaciones sociales. Y yo tengo que poder, de alguna manera, tomar una decisión para elaborar un marco teórico, es decir, un marco conceptual que me permita a mí hacer un recorte para construir mi problema de investigación. Y entonces puedo decir, bueno, voy a escoger la conceptualización y categorización en el marco de la teoría de las representaciones que desarrolla Jodelet. Entonces, Jodelet va a decir que las representaciones sociales son construcciones sociocognitivas sobre algo o alguien, pero a su vez son promotoras de la constitución de subjetividades e identidades alteridades, y a su vez orientan las prácticas sociales. Entonces, ese va a ser mi marco conceptual en relación a las representaciones sociales. Yo voy a decir en el marco teórico que yo voy a inscribir mi investigación en la teoría de las representaciones sociales, siguiendo las ideas de Jodelet, quien señala que las representaciones sociales pueden ser pensadas como construcciones sociocognitivas sobre algo o alguien, como promotoras de la constitución de subjetividades, identidades y alteridades, y como orientaciones de prácticas sociales. Y ese será el marco conceptual, el marco teórico, en el que yo voy a inscribir mi problema de investigación y mi investigación. Y esto también se relaciona con la construcción muchas veces de objetivos y de metodología. Porque yo puedo decir como un primer objetivo específico, elaborar o construir, digamos, recuperar las construcciones sociocognitivas de los docentes acerca de sus alumnos, de los aprendizajes de sus alumnos, como primer objetivo específico. Puedo tratar de reconstruir cómo los docentes constituyen esas subjetividades sus subjetividades en relación a los aprendizajes de los alumnos, y puedo ver cuáles son las prácticas docentes que se desarrollan para poder aprender esas representaciones sobre los aprendizajes de los alumnos. Entonces, desarrollé 3 objetivos específicos que se vinculan directamente con la teoría. Pero a su vez esos objetivos específicos yo los puedo traducir en metodología, porque puedo decir, bueno, para poder reconstruir las construcciones sociocognitivas, voy a hacer entrevistas y les voy a preguntar a los docentes algunas cuestiones vinculadas a cómo construyen esas representaciones sociales sobre los alumnos. Pero a su vez voy a tratar de identificar cómo construyen esas subjetividades y qué hay de experiencia en esas subjetividades. Y por otro lado voy a tratar de recuperar las prácticas, qué es lo que hacen. Entonces voy a hacer una investigación cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas, en profundidad, que me permitan recuperar esto, ¿no? Las construcciones sociocognitivas, la construcción de subjetividades y las prácticas sociales.
También las prácticas sociales se pueden observar, entonces quizás hago una investigación, propongo una investigación en la que triangule metodológicamente cuestiones cualitativas. Entonces hago una triangulación entre un método etnográfico de observación participante y una triangulación, digamos, una articulación entre la etnografía y una mirada más cualitativa de entrevistas en profundidad. Entonces, es la teoría lo que me permite construir un marco teórico y que se vincule y se relaciona con la construcción del problema de investigación, porque si yo mi problema de investigación es comprender las representaciones docentes sobre los aprendizajes de sus estudiantes, estoy incluyendo conceptos que se inscriben en distintas teorías, pero a su vez puedo, conceptualizándolo, puedo construir objetivos específicos cognitivos, y el objetivo general que se desprendería de el objetivo específico, que sería comprender las representaciones, cómo se construyen las representaciones sociales de los docentes sobre los aprendizajes de sus alumnos, pero a su vez voy a estar también delimitando la metodología. Y entonces aquí volvemos a lo que decíamos en la clase anterior en relación a la importancia de la construcción del problema y el diálogo del problema con el estado de la cuestión, con el marco teórico, con la metodología. Bueno, espero que un poco se haya entendido esta idea de que para elaborar un marco teórico tenemos que saber cuáles son las perspectivas teóricas que están detrás de esas conceptualizaciones. Vamos ahora a algunas cuestiones vinculadas con la metodología. Es decir, seguimos pensando los diferentes puntos del plan de tesis. Fuimos viendo punto por punto, vimos toda la cuestión, vimos marco teórico, vimos problema, vimos pregunta, vimos objetivo general, objetivos específicos, vimos estado de la cuestión, vimos marco teórico, teoría, ahora vamos a ver metodología, que es lo que iría en un proyecto de metodología. Y esto, digamos, simplemente vamos a hacer menciones específicas, porque no es un seminario sobre abordajes metodológicos, pero sí me gustaría señalar algunas cuestiones que también, de alguna manera, participan en la construcción de ese problema, como decíamos hoy, ¿no? Bueno, es esa relación entre el marco teórico y la metodología. Entonces, existen diferentes alternativas metodológicas y de elección de técnicas. Por ejemplo, el desarrollo de una estrategia de investigación adecuada para abordar el estudio de un problema en cuestión implica la selección de abordajes y técnicas de investigación que mejor se adecúen al planteamiento del problema y al marco teórico, lo que recién estábamos diciendo, ¿no? Es decir, construyo un marco teórico, repienso el problema de investigación, y ese problema de investigación me conduce a la selección de un abordaje metodológico. En la investigación en ciencias sociales se puede hacer una distinción entre lo que es la investigación o el abordaje cualitativo y el abordaje cuantitativo. Cada una de estas perspectivas se establece una relación interdependiente con el objeto de estudio escogido. Es decir, en función del problema de investigación que se tiene, el tipo de abordaje metodológico que se desarrolla. Es el problema de investigación el que delimita el abordaje metodológico que yo voy a desarrollar. Pero estas perspectivas no son compartimentos estancos y admiten su combinación. Yo puedo hacer alguna investigación en la que desarrolle un abordaje cuantitativo y un abordaje cuantitativo de manera articulada, a partir de una mirada más mixta. Entonces, solamente para recordar y para presentar algunas cuestiones más generales, la perspectiva cualitativa sostiene la especificidad de las ciencias sociales, rechaza el modelo metodológico de las ciencias naturales y aboga, en cambio, por el análisis de lo individual y lo concreto, por medio de la comprensión o interpretación de los significados intersubjetivos de la acción social. Es decir, la metodología cualitativa se preocupa por comprender la acción social, las representaciones que los actores tienen sobre por qué hacen lo que hacen, por qué deciden lo que deciden, por qué avanzan como avanzan, por qué definen lo que definen, ¿no? ¿Cómo explican esa acción social que desarrollan? El énfasis está puesto en la descripción, en el lenguaje y en los aspectos micro de la vida social. En cambio, la perspectiva cualitativa suele defender la existencia de un único método, el de las ciencias naturales y exactas. Un único método que es general a todas las ciencias, al igual que el principio de causalidad y la formulación de leyes generales en el análisis de la realidad social. Lo que se pretende en las investigaciones cuantitativas es poder establecer una generalización de aquello que se encuentra en lo que se estudia a la población total.
El énfasis se pone entonces en la explicación, en la contrastación empírica y en la medición objetiva de los fenómenos sociales. Pero como decíamos, también se puede hacer una triangulación, es decir, una combinación de diferentes cuestiones para hacer una investigación. Por un lado tenemos la triangulación de datos, es decir, la posibilidad de articular y de combinar información de fuentes diversas de información, de fuentes diversas. Puedo trabajar con encuestas y puedo trabajar con entrevistas. También puedo hacer una triangulación de investigadores, que implica poder hacer un trabajo interdisciplinario, es decir, poder darle a un colega mi investigación para que pueda leerla, hacerme comentarios, hacerme críticas y hacerme sugerencias. También está la triangulación teórica, que implica considerar todas las hipótesis que pueden extraerse de un mismo problema de investigación. Esta es la más idealista. Esta cuestión de la triangulación fue propuesta por Norman Denzin, y lo que Norman Denzin decía es que la triangulación teórica es la triangulación más compleja de realizar, porque uno no puede estar pensando en todas las hipótesis posibles, pero bueno, por lo menos manejar más de una hipótesis para ese problema de investigación para poder tratar de darle más heterogeneidad a la investigación. Luego está la triangulación metodológica, que puede ser intrametodológica o intermetodológica. La triangulación intermetodológica es una triangulación entre métodos, es decir, hacer una investigación en la que se haga un análisis, por ejemplo, de alguna encuesta y entrevistas en profundidad. ¿Qué es lo que orienta la idea de triangulación? Como decíamos hoy, el problema de investigación. Es el problema de investigación el que va a orientar la selección del método que yo voy a utilizar. Y en este caso, por ejemplo, el método mixto, que sería de triangulación intermétodos. Pero también existe lo que se llama la triangulación intrametodológica, que es la triangulación al interior de los métodos. Es poder utilizar al interior del método cualitativo, que es el que tiene más de un método, diferentes técnicas. Por ejemplo, hacer entrevistas en profundidad y hacer observación participante. Utilizo esas dos técnicas porque las dos técnicas iluminan alguna cuestión que yo quiero comprender de este problema de investigación social que yo pude construir. Bien, ¿cuáles son los aspectos metodológicos que deben especificarse en un trabajo de investigación, en un plan de tesis? Por un lado, están las decisiones que se tomaron para elegir el enfoque metodológico desde el cual se aborda el objeto de estudio. Por otro lado, están las técnicas de recolección de la información seleccionada. Y por otro lado, están los criterios de análisis. Veamos más concretamente. ¿Qué es lo que yo debería incorporar en un apartado metodológico para un plan de tesis? Por un lado está la justificación del enfoque metodológico a utilizar, dependiendo de las características del objeto de estudio y de nuestros objetivos cognitivos, puede elegirse una estrategia cualitativa, cuantitativa o articulada o mixta. Por otro lado, debo explicitar cómo se aplicará la estrategia metodológica dentro de la investigación. Debemos traducir la estrategia metodológica en términos concretos con el propósito de mostrar al lector cómo se verá reflejada en el manejo que hagamos de los instrumentos de recolección de información y su tratamiento posterior dentro del proceso de análisis. Es decir, yo tengo que decir, bueno, yo voy a realizar una investigación cualitativa porque mi objeto de investigación es este. Y lo voy a realizar de la siguiente manera, eligiendo, por ejemplo, una muestra probabilística, una muestra no probabilística, en la que incluya tales personas, debido a que tienen el perfil que se necesita para hacer la investigación, etc. ¿no? Luego debemos justificar las técnicas de recopilación de la información. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer observación participante, voy a utilizar las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas de la Nación. ¿Por qué voy a utilizar esas técnicas? ¿Qué me permiten ver en particular? Si voy a hacer entrevistas, ¿a quiénes voy a entrevistar? ¿Por qué los voy a entrevistar? ¿Cuándo los voy a entrevistar? También puedo agregar un protocolo, es decir, por ejemplo, una guía de entrevistas o una encuesta que pienso aplicar en la investigación. Y luego tengo que decir de qué manera voy a analizar la información que yo quiero realizar, ¿no? Si yo voy a hacer entrevistas, bueno, ¿qué tipo de análisis de entrevistas voy a hacer? Voy a hacer análisis de contenido, voy a hacer análisis de contenido cualitativo, voy a hacer análisis del discurso. ¿Qué tipo de análisis voy a hacer y por qué? Otro de los puntos del proyecto de investigación es la justificación, que tiene que ver con la sustentación argumentativa del problema.
Es decir, ¿por qué es importante hacer lo que yo quiero? Lo que yo estoy proponiendo. ¿Por qué es importante hacer mi investigación? ¿Y para qué es importante hacer esta investigación? Entonces, en primer lugar, la justificación está dirigida a posicionarse frente a los investigadores y profesionales del campo, en el cual se inscribe lo que veíamos en relación al estado de la cuestión. Bueno, es importante hacer esta investigación porque nadie ha realizado investigación sobre esto que yo quiero realizar, porque hay un vacío de conocimiento, porque hay un área de vacancia. En segundo lugar, la justificación se dirige a señalar la originalidad del problema. Bueno, porque no se ha trabajado esto como yo lo quiero trabajar, o desde la perspectiva teórica en la que yo la voy a abordar, etc. Y en tercer lugar, la justificación se dirige a señalar los usos o aprovechamientos que podrá tener el abordaje propuesto, porque es importante porque mi investigación va a aportar información para conocer la situación que están viviendo los docentes de las escuelas de clase trabajadora o las escuelas donde asisten niños pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la justificación es un tema, un punto del plan de tesis que siempre es importante abordar para poder darle relevancia y justificar la relevancia de nuestra investigación. Luego debo plantear un plan de trabajo, es decir, enumerar las actividades que yo voy a realizar. Esas actividades se pueden desprender, como hoy veíamos, de los objetivos específicos. Es decir, puedo transformar los objetivos específicos en actividades. Si yo voy a hacer un análisis de las prácticas docentes, puedo decir, bueno, voy a recuperar las clases teóricas, las clases prácticas, el rol de los docentes en el recreo, ¿no? Diferentes actividades que yo pueda como investigadora ir haciendo para poder alcanzar ese objetivo específico. Se debe presentar en forma de listado y se puede organizar en etapas de acuerdo al tiempo en que yo creo que voy a tardar en poder realizar cada actividad. Entonces, al pasar esa actividad al tiempo, lo que se construye es un cronograma. Es decir, se estructuran las actividades en un cronograma específico. Por ejemplo, voy a hacer un análisis de las clases teóricas durante 6 meses. Voy a hacer un análisis de las clases prácticas en los siguientes 6 meses. Voy a hacer un análisis de la relación con los docentes en el recreo en 3 meses. Entonces voy como concretizando temporalmente esas actividades que yo quiero realizar. Entonces la puedo dividir en etapas, yo decía 6 meses, por ejemplo, en años, y marcar de acuerdo a los meses correspondientes. También se suele hacer un cuadro de doble entrada en el que uno va marcando cuánto tiempo le va a llevar cada una de las actividades listadas. Otro de los puntos es la factibilidad, es decir, mostrar que yo voy a poder hacer la investigación. Entonces, una de las cosas que se dice es que es importante poder mostrar cuáles son los recursos disponibles con los que cuento. Es decir, cuando se presenta un problema que habrá de ser estudiado, es fundamental mostrar que se cuenta con las posibilidades reales de abordar con éxito y rigurosamente. Para ello es necesario mostrar la factibilidad. Si yo quiero hacer una investigación sobre los trabajadores del Silicon Valley en Estados Unidos, y no puedo ir al Silicon Valley porque no tengo recursos para hacerlo, entonces la factibilidad de mi investigación es 0. Entonces yo tengo que poder siempre pensar en un proyecto en el que yo pueda realmente realizar, porque tengo el tiempo, porque tengo los recursos económicos para poder hacerlo, porque tengo la bibliografía para poder hacerlo, por ejemplo. Bien. Y finalmente, para ir cerrando, en un plan de tesis se pone la bibliografía. ¿Qué bibliografía? ¿Toda la bibliografía que leí? No. Solamente la bibliografía que se cita en el plan de tesis. ¿Cuándo cito bibliografía en un plan de tesis? Cuando presento la teoría, cuando presento el estado de la cuestión, cuando problematizo, cuando presento la metodología. Voy citando los diferentes autores que son referentes en eso que estoy diciendo. Y con eso luego construyo un listado de bibliografía. Bueno, voy a dejar de compartir un poco la idea entonces de la clase. Fue poder presentar o enfocar la mirada en la construcción del problema y la relación de la construcción del problema con el marco teórico y con las teorías en las que ese marco teórico se inscribe, pero también, digamos, de alguna manera lo que quería era reponer los diferentes puntos del plan de tesis para que vean de alguna manera cómo se articula y todos los puntos se van relacionando unos con otros, siendo siempre conscientes de que el corazón de la investigación es el problema de investigación.
Espero que se haya entendido y que haya sido de utilidad. Muchas gracias.